Bueno, había quedado lanzada la pregunta. Algunos plantean que digamos que esta resolución, por muy sui generis que sea, en realidad puede ayudarnos de cara a la audiencia de la Corte que está prevista para una semana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Puede darse ese efecto carambola de, bueno, digo, la propia presidenta, después de que se anunció el arreglo con el Club de París, salió a decir, bueno, esto demuestra que no somos deudores seriales, que era la frase que usó Tomás Griesa, el juez, refiriéndose al país? Yo creo que lo que tiene que decidir la Corte Suprema de Estados Unidos es un tema estrictamente jurídico. Estas cuestiones, si bien tienen alguna influencia, porque es un Estado soberano el deudor, no van a alterar el análisis jurídico que haga la Corte sobre si corresponde o no corresponde abrir el recurso. Más allá de que la Corte tiene un amplio margen de discrecionalidad, no es como en Argentina, en donde los recursos extraordinarios ante la Corte sí corresponde legalmente que se concedan, son concedidos. Después la Corte los rechazará o los admitirá, pero tramitan. En el caso de Estados Unidos, el trámite, digamos. Claro, en el caso de Estados Unidos precisamente se llama cerciorari la decisión porque es dar certeza, y de los miles de casos que se le presentan, la Corte elige tratar 80, 100 casos y solo trata esos casos. O sea que aún correspondiendo, es decir, aún siendo leyes federales las que estuviesen involucradas, la Corte podría no tomarlo el caso. Pero además en este asunto no se trata de un asunto de legislación federal, sino que se trata de un asunto de legislación local del Estado de Nueva York sobre una cláusula en particular que es el tratamiento igualitario a los tenedores de especies distintas de bonos. En consecuencia, desde el punto de vista ortodoxo, no corresponde el tratamiento. Argentina ha planteado la influencia de este problema en un aspecto internacional, como son las reestructuraciones de deudas de los países, y ese es el porcentaje que a lo mejor atrae el interés o la atención de la Corte como para tomar el caso. Pero las probabilidades, digamos, son bajas de que la Corte tome el asunto. No nos juega a favor la jurisprudencia en ese sentido tampoco, porque no ha tomado casos con este yo perfil. ahí agregaría que digamos, este es el tercer caso que está analizando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre Argentina en el mismo año. O sea, digamos, ya definió una sentencia por una compensación a una empresa británica, donde hay una sentencia firme en contra de Argentina que, hasta donde conocemos por la información pública, no ha sido todavía no ha sido cancelada. Después está el otro proceso, conocido como proceso de Discovery, que también ya hubo una audiencia y se está esperando una resolución, y ahora está esta última definición. Entonces, como que la Corte, porque está esta especulación de si se le va a dar o no participación al Procurador General para que el gobierno federal opine sobre si se le va a pedir opinión o no. Entonces, que eso sería digamos, una posibilidad para ganar tiempo. Claro, hoy, y de alguna manera eso es lo que están especulando en el mercado, o lo que dicen los precios de los bonos argentinos hoy, digamos. Exactamente. Mi impresión es que el mercado está esperando que la Corte le pida opinión al Procurador General, por lo que nosotros pudimos hablar, y nosotros no somos expertos legales, ni mucho menos, ni acá, ni mucho menos sobre Estados Unidos, pero aparentemente nuestro escenario más probable es que se le pida opinión al Procurador. Ahora, como decía Horacio, hay muchos analistas y abogados de Estados Unidos que le asignan más probabilidades a que la Corte directamente rechace el caso. O sea, como que eso es un evento que no se puede descartar. Y de hecho es un poco también lo que uno que se le pida opinión al Procurador sería, en los términos de que está planteada esta disputa, un beneficio para la Argentina, porque a fin de año vence la cláusula pari passu, esta cláusula que mencionaba, que tenés que tratar a todos igual. No. La que vence es otra. La que vence es otra cláusula, sí. A ver, desásnenme, porque entonces... No, sos abogado. La cláusula que vence es la que se estableció en el canje de Argentina del 2004, que tenía... El canje original, el primer canje, que era por 10 años, que Argentina no iba a ofrecer un canje mejor a los bonistas. Ahora, o si lo ofrece,
voluntariamente es extensible a todos. Para todos. Exactamente. En realidad esa cláusula tampoco sería aplicable en este caso, Claro, porque exacto. esta no es una oferta voluntaria, es una sentencia de la Corte que tiene que cumplir, con lo cual ningún bonista tiene derecho a pedir que lo traten como a aquellos que tienen el pedido ante la justicia americana de la cláusula de par y paso. Para eso tendrían que tener esos bonos que ellos tienen, que precisamente los que ingresaron al canje canjearon. Hasta acá, en la presentación pública del gobierno veníamos desendeudándonos, pero a troche y moche. Ahora empezaron a salir pasivos de abajo de la alfombra, los 6.000 millones de Repsol, los pagos que se hicieron para el CIADI, lo que se le reconoce 9.700 millones se le reconoce al Club de París. ¿Cómo estamos en materia, y esto ya entrando en el tramo final del programa, cómo estamos en materia de deuda? Porque además hubo otra jugada del gobierno en esto, en los últimos comienzos de año, que fue esta reelaboración de las estadísticas que hizo, por lo cual descubrió después de 6 años que teníamos inflación, después de 6 años de haberlo negado, y además comenzó el recálculo del Producto Bruto y descubrió que en realidad tenemos una economía 27% más grande. No nos dimos cuenta, pero tenemos una economía 27% más grande. Yo les decía en Sorna, antes de empezar el programa, bueno, eso nos permite bajar el término del costo de la deuda o por la dimensión de la deuda en relación al PBI, bajar la dimensión del déficit fiscal, le permite hacer esta clase de cosas. Pero en términos generales, ¿cómo estamos en situación de deuda? Mira, yo te diría que en parte no lo sabemos y digamos, no es una chicana, sino simplemente que la información oficial está, por ejemplo, a septiembre del año pasado, digamos. Y han habido muchos movimientos en la deuda, entonces, en parte no lo sabemos. Sí, tenés hasta al ANSES vendiendo bonos para tratar de parar la corrida cambiaria. Entonces, digo, ni el Congreso lo sabe. Pero más allá de esta cuestión específica, es cierto que hay algunos aspectos que son positivos, en el sentido de que la deuda con el sector privado, o lo que se conoce como la deuda de mercado, que tiene una posibilidad de refinanciamiento que es más difícil que la deuda, claro, que la deuda con el propio sector público, es muy baja en términos históricos, es muy baja en términos también regionales. Y no solamente es baja en cuanto al stock, que dependiendo de la estimación es el 10% del PBI, podrá ser un poquito más, un poquito menos, etcétera, sino también que no es muy significativa en términos de lo que son los vencimientos. El calendario de vencimientos. Claro, porque en general es deuda... Ni aún después de estas renegociaciones. Ni aún, digamos, para lo que es... para la capacidad que tienen hoy los mercados emergentes para financiarse voluntariamente los mercados internacionales y para el desarrollo relativo de Argentina, la realidad es que uno ve como un número manejable. bajo, muy manejable. Déjame preguntarle a Horacio porque me quedan 30 segundos. Lo más escueto que pueda. ¿Cómo quedamos en términos de deuda según tus cálculos? Bueno, yo creo que el problema que tiene Argentina es que no ha recuperado el acceso al crédito. Que tenga deuda baja o que tenga deuda alta es una cuestión, obviamente, pero la clave es que una de las fuentes de financiamiento de la Argentina y sobre todo intergeneracional es el acceso al crédito público. Todos estos movimientos que ha hecho el país en la última década no permitieron la recuperación de ese crédito, seguimos con atrasos, seguimos con acreedores que le reclaman a Argentina con situaciones litigiosas pendientes y obviamente Argentina tiene una calificación no performing en materia de deuda, no puede ir al mercado de deuda. Entonces el crédito público no se ha recuperado. En términos de valores absolutos, no de valores relativos, no de porcentaje sobre el producto, la deuda debe ser aproximadamente el doble de lo que era en diciembre del 2001. Hubo un movimiento de acordeón, o sea, con la especificación asimétrica y con toda esa situación y todos los litigios se aumentó la deuda y luego se reestructuraron y se bajó, pero en términos nominales la deuda es el doble de lo que era en diciembre del 2001. Sí, un solo comentario. Muy breve, porque mirando para adelante también hay pasivos que todavía no conocemos. No sabemos, como los judiciales que tienen lo previsional, digamos. Venezuela... Muchos más. A ustedes, tenemos una cita, me tengo que ir, tenemos una cita la próxima semana para ocuparnos de tus problemas que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.